El tema que quiero tratar hoy se refiere a una figura histórica fascinante, Matteo Ricci, un misionero jesuita que cambió la historia de las relaciones entre Europa y China en los siglos XVI y XVII. Si alguna vez te has preguntado cómo Occidente y Oriente se han influenciado mutuamente, Matteo Ricci es una pieza clave para entenderlo. Vamos a descubrir su historia y la transculturación que promovió. ¿Quién fue Matteo Ricci? Matteo Ricci nació en Italia en 1552 y, desde joven, sintió un llamado por la religión y el conocimiento. Decidió convertirse en jesuita, una orden religiosa conocida por su énfasis en la educación y la misión. En 1578, Ricci decidió viajar a China, donde pasaría más de 30 años y se convertiría en uno de los misioneros más influyentes en la historia de las relaciones entre Oriente y Occidente. Pero, lo que lo hace realmente especial es que no solo fue un misionero religioso, sino también un gran interculturalista. En lugar de imponer la cultura europea a la China imperial, Matteo Ricci adoptó una estrategia de acercamiento y respeto mutuo. Aquí es donde entra el concepto de transculturación. Pero, ¿qué es la transculturación? La transculturación es un proceso de intercambio cultural entre dos o más culturas, donde las influencias de cada una se adaptan y transforman mutuamente. Es más que solo un cruce de ideas. Es un fusionar lo mejor de ambas culturas. En lugar de la imposición de una sobre la otra, es un proceso de mutua adaptación. Ricci fue un experto en esta técnica. A diferencia de muchos misioneros de su época, que buscaban imponer el cristianismo tal cual, Ricci adoptó una estrategia de contextualización, que significaba adaptar el cristianismo a las tradiciones chinas y respetar la cultura local. Ricci fue uno de los primeros europeos en entrar en contacto profundo con la élite intelectual china. Sirvió de puente entre Oriente y Occidente. Aprendió mandarín y se adaptó al código de etiqueta chino, lo que le permitió tener acceso a los altos rangos en la corte imperial. Su respeto por la cultura china fue clave para que pudiera compartir el cristianismo sin generar rechazo. A través de sus conocimientos en astronomía, matemáticas y cartografía, Ricci se ganó el respeto de los eruditos chinos. Además, les enseñó los avances científicos de Europa, lo que hizo que su mensaje fuera bien recibido. Ricci introdujo muchas ideas europeas en China, como los mapas occidentales, las teorías científicas y las técnicas de relojería. Además, tradujo al chino muchos textos europeos, incluyendo obras de filosofía y religión. Fue una especie de embajador cultural, trayendo consigo la luz del renacimiento europeo mientras aprendía y respetaba el confucianismo y las tradiciones chinas. Una de las cosas más revolucionarias que hizo Matteo Ricci fue presentar el cristianismo de una forma que resonara con los valores y las creencias chinas. Por ejemplo, en lugar de insistir en que los chinos adoptaran costumbres y rituales europeos, Ricci permitió que los cristianos chinos mantuvieran sus costumbres locales. Les permitió seguir venerando a sus antepasados, algo esencial en la cultura china, y adaptó las enseñanzas cristianas para que encajaran con el confucianismo. De esta manera, el cristianismo no fue percibido como una imposición extranjera, sino como algo que podía integrarse de manera natural en la vida china. Gracias a Matteo Ricci, se abrió un canal de comunicación entre Oriente y Occidente que perduraría durante siglos. Los escritos y enseñanzas de Ricci ayudaron a sentar las bases de un diálogo más respetuoso y profundo entre las dos culturas. Aunque no todos los intentos de los misioneros jesuitas tuvieron éxito, el trabajo de Ricci fue clave para la comprensión mutua en los siglos siguientes. Ahora bien, ¿por qué Matteo Ricci es tan importante? Matteo Ricci no solo fue un misionero, sino un gran intelectual y un embajador de la transculturación. Su enfoque de diálogo respetuoso entre culturas se adelantó a su tiempo y tiene lecciones valiosas para el mundo actual. Si miramos los problemas de globalización, Ricci nos enseña que el respeto y la adaptación son esenciales para el entendimiento entre diferentes pueblos. Además, su legado sigue vivo hoy en día, no solo en la historia de las misiones, sino también en el mundo académico y científico. Ricci introdujo conceptos europeos en China, pero también se llevó valiosos conocimientos de vuelta a Occidente, abriendo una puerta a un intercambio cultural que trascendió generaciones. En resumen, Matteo Ricci fue mucho más que un misionero, fue un pionero de la transculturación, un hombre que supo adaptarse y aprender de otras culturas mientras también compartía su conocimiento.
Su vida y obra siguen siendo una lección importante de cómo podemos construir puentes entre culturas y promover el entendimiento y el respeto mutuos en un mundo cada vez más globalizado.